Hoy tenemos la grata posibilidad de recibir aquí en Tierra de Artistas, en la radio municipal, a un emblema de la cultura varerense, que es una referencia para quienes persiguen sus sueños y es una muestra de que con perseverancia se puede. Hoy nos visita Hermes Molaro, gran actor y locutor varerense. Hermes, un placer recibirte aquí en Tierra de Un Artistas. placer, Emma, que me hayan invitado a estar acá hoy en su espacio. Para mí un honor, siempre que me invitan a un espacio que es de la propia tierra, es un placer y un goce total. Así que el agradecido soy yo. Bueno, hoy queremos aprovechar este tiempo que tenemos para charlar con vos, para conocerte y descubrirte en esta faceta actoral que desarrollaste y que empezó aquí en nuestra tierra, ¿no? En Florencio Varela. ¿Cómo recordás esos primeros años de formación? Bueno, esos primeros años en realidad parece un montón, pero es quizás relativamente poco, mucho, no lo sé. Fue hace casi un poquito más de 10 años, 12 creo. Yo en los veranos solía, no me gustaría decir la palabra trabajar, pero mi viejo me agarraba y me llevaba a su taller de bobinados para entretenerme. Y un día me mandó a hacer mandados y en esos mandados estaba viendo la posibilidad de hacer otra cosa, de poder, de no volver, con tu viejo, claro. de hacer algo que me motivase, que realmente me empuje. Y caminando justo por enfrente de la Casa de Cultura me mandé, como si fuese mi casa, y estaban anotando para cursos de ese año que se venía. Y yo me anoté en un curso de coro, porque yo cantaba en el coro de una universidad y quería hacer algo similar pero más cerca. Cuando voy a hacerlo resulta que no había más cupo, entonces digo, uy, qué problema. Y me pongo a hablar con el director general de esa casa de cultura, que en ese momento era Roberto Cezanne, y me invita a la primera clase de teatro que iba a llevar a cabo él, que eran los miércoles. Y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a la primera clase de teatro con este maestro de actores y en la primera escena tenía que hacer una improvisación con una señorita, con una compañera, y termino de hacerla para no andar mucho en la cuestión, y el tipo me dice, pero vos hacés teatro, vos estudiaste en algún lugar. Y sí, seguramente en los boliches practicaba mucho, decía yo. Y ese fue el comienzo. Ahí me empezó a gustar la idea de ser otras personas por un momento, registrar y jugar a ser otro. Y al año quería innovar un poquito más, algo estábamos comentando en la mesa, de poder meterme un poquito en el paso siguiente a descubrir de qué iba todo este mundo de la actuación. Había propuesto armar una compañía, empezar a generar, o sea, funciones en colegios, ingresos, armar una programación teatral y demás. Mucha bolilla no me dieron y palmé para Buenos Aires. Te fuiste donde está Me todo. fui donde atiende Dios. Así que. ¿Dónde está el point, para ser más actual? Donde dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, doy fe de eso. Por lo menos para este tipo de profesiones. De manera casi azarosa, entonces, descubriste esa vocación. Sí, qué sé yo, mira, yo no creo mucho en el destino, pero sí creo en esas potencialidades de intuición que en algún momento te aparecen y decís, a ver, vamos a ver, la curiosidad, ¿no? Yo en ese inicio tuve curiosidad en función de, seguramente está escuchando del otro lado, nunca se lo dije, es una buena oportunidad para decírselo. Yo recuerdo estar trabajando con mi padre y yo era muy fanático de la Ferrari Testarossa. El primer regalo que yo tuve en mi vida, importante, significativo como juguete, hoy hablabas de la infancia, fue una Ferrari Testarossa que me trajeron mis nonos de un viaje que hicieron a Italia. Un vehículo que aún conservo, muy, muy atesorado para mí. Entonces, un poco jugando, y no, bobinando lo poco que sabía de bobinar en el taller de mi padre, lo miro y le digo, escúchame viejo, ¿cuántos motores tengo que bobinar para comprarme la Ferrari Testarossa? Me mira fijamente a los ojos y me dice, bobinando motores, nunca te vas a comprar la Ferrari Testarossa. Y eso me quedó muy grabado. Claro.
Y de ahí en más, no olvido de generar mucho quilombo quizás ahí en el taller, porque yo suelo hablar demasiado, entonces dispersaba a la gente que realmente estaba trabajando. Por supuesto, mi viejo me echó, y en ese momento que me echó, surgieron todas estas posibilidades. Así que... ¿Y hoy te sentís más cerca de esa Ferrari o no? Qué con tu pregunta. pasión. Para mí la Ferrari es trabajar de lo que te gusta. Bueno, Es claro, descubrir, es otro punto. es ese, descubrir, es descubrir tu pasión. Una frase muy fuerte de Michael Phelps, el mejor atleta de la historia de todos los tiempos, decía así: el primer día que fue a entrenar, dijo, hoy encontré mi pasión, jamás me rendiré. Y lo convirtió en una leyenda de este deporte. Yo creo que cuando encontrás algo que realmente te gusta, donde deja de ser un trabajo, como dice la palabra, trabajo, traba para abajo, o sea que no es una traba para abajo, sino es un quehacer constante donde podés brindar un valor agregado con lo que haces. En este caso, en mi caso, la palabra, es un honor y un placer. Como decía un gran maestro mío, Carlos Prina, en el ISAR, su padre tiene razón, usted no trabaja, usted es un agraciado de la vida que puede hacer realmente lo que le gusta y le pagan por ello. ¿Cómo fueron esos primeros pasos que diste en la ciudad de la furia, donde bien dijiste, Sí. atiende Dios? Mirá, eran los inicios de las redes sociales, yo no estaba muy emparentado con el tema, me había metido en una página que era Alternativa Teatral, me alisté en varios castings y me llamaron para presentarme en La Galera Encantada, de Héctor Presa, un director muy importante del teatro infantil en Buenos Aires. Yo llego allá y, por supuesto, con esa poca experiencia que había transitado aquí de un año, y esta persona cuando me vio alto, me vio con presencia, me vio que tenía voz y prácticamente sin actuar me dio la posibilidad de mi vida, que es trabajar de esto. De esas 174 personas que estaban casteando en ese lugar, el tipo se quedó conmigo y fue genial, me cambió la vida. Yo no lo podía creer, fue todo un día de casting, eran las 3 de la mañana, yo estaba en Palermo por primera vez en mi vida, no sabía cómo volver a mi casa y tampoco quería volver. Y así empezó. Con esos primeros ingresos me costeaba la Escuela de Teatro de Buenos Aires, que fue donde me empecé a formar, con Raúl Serrano. Y poquito a poquito fui como invirtiendo lo poco que tenía, bien a la tanada, tratando de ahorrar e invertir en lo que te pueda generar más valor agregado. Y así me fui abriendo en esos comienzos. ¿Y tus referentes en este caso ya tenías...? No, cero referente, cero- porque yo no tenía concepción ni idea de ser actor. O sea, para mí, en mi vida, yo jamás en el colegio hice ninguna presentación. Claro. Y no hay de ningún nada, antecedente nada, no, familiar. el sueño de mi vida era el sueño de mi vida. En aquel momento yo quería competir en los Olímpicos, nadaba y me entrenaba en natación, cosa que aún hago, pero por una cuestión de salud, y mi vida era el deporte. Y en un momento apareció esto que me colmó prácticamente, me llenó porque a mí me costaba mucho ganar y para mí era muy importante. Y en lo artístico, prácticamente de una manera muy fácil, poco a poco empezaba a tener ciertos triunfos chiquititos, porque realmente son chiquititos. No han sido gran cosa, pero chiquititos y un poquito más, chiquititos y un poquito más, chiquititos y un poquito más, hasta el año pasado que pisamos el Colón. Pero con esto que hablábamos antes, ¿no? Perseverancia, paso a paso, y muy anclado en la tierra, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me conviene? ¿A quién le toco la puerta? Y por sobre todas las cosas, estamos en la era de la autogestión. ¿Qué puedo generar yo que el otro no tiene, necesita y se lo puedo brindar para poder entrar de alguna manera al medio? El gran secreto, ¿no? O sea, ¿cómo entras? ¿Y con qué métodos de la actuación te empezaste a perfeccionar? Mira, yo en la Escuela de Teatro de Buenos Aires empecé con una línea bien naturalista, realista, de la escuela rusa, de Stanislavski. O sea, de alguna manera u otra es mi Biblia. O sea, yo me formé en esa técnica, que luego pasa a Lee Strasberg con el famoso actor estudio y el mundo de las memorias emotivas, las acciones físicas, toda esa base stanislavskiana, o sea, de la escuela rusa,
que acá en Argentina tenían los grandes maestros, desde Carlos Gandolfo, Agustín Aleso, Augusto Fernández y por sobre todas las cosas también un gran maestro mío, Raúl Serrano. Ellos eran de alguna manera el núcleo en Buenos Aires de toda de lo que es la escuela de teatro, o mejor dicho, no es escuela de teatro. Teatro abarca muchas disciplinas, dramaturgia, dirección, vestuario, actuación. La escuela Stanislavskiana es una escuela de actuación, o sea, cómo hacemos para utilizar técnicamente estructuras que nos permitan construir la vida real y arriba de un escenario, frente a un público, con la situación de tensión que eso implica, del ojo o panóptico observador que te está condicionando por sobre todas las cosas y creando esa cuarta pared que te posibilita hacer esa catarsis de la cual hablan tantas líneas artísticas. ¿Y tuviste algún referente, algún maestro, maestro entre comillas los ponemos, ¿sí? Cuando empezaste a laburar en la Casa de la Cultura, cuando te fuiste para allá, hubo una persona que te decía, te guiaba? Mira, en la Casa de la Cultura, te voy a ser totalmente sincero, podría decirte que sí, que fue el inicio, pero en la Casa de la Cultura estaba jugando. Yo iba a jugar, iba a descargar un poco de la vida que tenía en ese momento y nunca me lo había tomado en serio como profesión. Cuando yo caigo y se me queda una ficha de decir, puta, acá se puede hacer algo, o sea, cuando yo empiezo a observar que podrían pagarme por hablar y por actuar, cosa que no entraba en mi psiquis en aquel momento, yo dije, ¿y esto qué es? Y ahí empezaron a aparecer los referentes. Y ahí empecé a tomármelo en serio. Y dije, para Hermes, vamos a estudiar con los mejores, vamos a vincularnos con la gente que sabe, vamos a dejar de jugar a la mancha y empezar a jugar al ajedrez. Y ahí aparece este primer referente. Yo el primer lugar donde me acerco para formarme después de la escuela de la Casa de Cultura es en el Teatro San Martín. Hice prácticamente todos los cursos de actuación que habían ahí, con todos los maestros de ese lugar. Néstor Sabatini, Javo Rocha, Julio Molina, Ricardo López Rivera, etc. Pablo Benito, bueno, con todos, prácticamente con Alicia Zanca y Virginia Lombardo, Dios la tenga en la gloria, Alicia. Estuve con todos ellos. Y ahí empecé a escuchar el nombre de los referentes de la actuación, de quienes eran los grandes maestros. Y me pareció que el que más se la bancaba era Raúl Serrano, en la Escuela de Teatro de Buenos Aires. Y su metodología realmente me atrapó. Primero en principal porque, fíjense dónde estaba mi mirada, porque la gran mayoría de los actores argentinos que a mí me gustaban habían estudiado en esa escuela. Entonces dije, bueno, voy para allá. Y me formé con él. Yo fui de la última camada que estudió tanto segundo año o tercer año con Raúl. Y Raúl siempre decía, 2 referentes máximos que marcaban bien la técnica que nosotros estudiábamos. Uno era Marlon Brando y la otra era Sofía Loren. Eran como los grandes referentes y que siempre uno de alguna manera u otra observaba. Una vez que termino la Escuela de Teatro de Buenos Aires, con esta formación, la inquietud no paró y seguí avanzando en formarme y también en empezar a salir un poquito del teatro infantil, que hasta ese momento era lo que me daba de alguna manera u otra de comer. Escuchamos y disfrutamos esta conversación con Hermes Molaro, actor varelense. Y quiero concluir este primer bloque de entrevista en lo que donde indagamos sobre tus inicios, en lo siguiente. Otro de los aspectos que te hacen a vos como profesional. Mencionaste que en una etapa de tu vida la prioridad estaba en el deporte y en la natación. Luego, jugando, descubriste la actuación. Llegamos a ser nadador federado en su momento. Exacto. Defendiendo los colores de Varela Juniors. Muy bien. ¿Y en qué momento surge o aparece la locución? Bueno, qué buena pregunta. Voy a tirar otra verdad. Yo cuando me recibo de locutor, María Esther Sánchez, una gran referente de este medio, que laburó con Badía como locutora y demás, fue profesora mía en tercer año, me miró y me dijo, Hermes, para ser locutor sos muy buen actor.
Yo no sabía si me estaba insultando o me estaba halagando, pero a mí me encantó esa frase, porque esa frase no me puso ningún techo y me dio hambre y me dio ganas de ir por más, por mucho más. ¿Y a qué voy con esto en relación a cómo apareció la locución? La locución apareció gracias al teatro. Yo, en los laburos que hacía en ese momento, todo el mundo me miraba con presencia, me miraba con buena voz, y me invitaron a hacer algunos cursos en el Instituto de la Voz en Buenos Aires, de Carlo de Martino y Liliana Flores. Y empecé ahí, me enganché y estuve 2 años en ese lugar aprendiendo técnica vocal, foniatría, cómo respirar, cómo proyectar la voz. Y ahí surgió la idea de la locución, del ISER y poder entrar en lo que era prácticamente imposible en aquel momento, ingresar a la carrera de locución. Sabemos que son muy pocas vacantes y muchos se postulan para ingresar. Y tardé 3 años en entrar. 3 años, me fletaron la primera, la segunda, la tercera fue la vencida. Disfruté muchísimo mi formación en ese lugar. Realmente más como actor que como locutor, porque hacía locuras constantemente que rompían los moldes de lo que ahí ocurría. Y tal es así que con el correr del tiempo no se han olvidado de mí y hace 2 años me invitan, luego de una gran trayectoria por la pedagogía también, porque más allá que soy un loco, también me gusta leer y pude formarme como comunicador y pedagogo. Cuando me recibo de un posgrado de pedagogía, en mi casa, porque prácticamente es mi casa, el ISER, me invitan a ser profesor de interpretación, para que todas esas locuras pueda llevarlas a cabo y enseñarle a los locutores a no ser tan estructurados y generar más empatía y expresión ante el acto de comunicación, porque la comunicación al fin y al cabo es un acto en común, y si no está el otro implícito, si en este momento no te estoy mirando a los ojos para contarte lo que te estoy contando, más allá de la conciencia de que hay un mundo del otro lado escuchando, estamos perdidos. Y para eso estoy allá. Vamos entonces, con esa maravillosa definición, a compartir un poco más de música con quienes están del otro lado. Y tras esa tanda musical, continuamos charlando con Hermes Molaro, que podés escucharnos a través de www.radiomunicipalfb.gov.ar y seguir las novedades vinculadas a nuestra programación en nuestro perfil oficial en Instagram, donde somos radiomunicipalfb.gov.ar. Estamos en compañía de Hermes Molaro, actor y locutor varelense, quien a través de su memoria y los recuerdos que dispara ella, reconstruimos su maravillosa carrera artística. Hoy, ¿dónde te encuentra este rumbo que has tomado? ¿Dónde te sentís vos parado profesionalmente? No, ¿dónde me siento? No, quizás, como te decía al principio, soy de bastante tener los pies sobre la tierra. Si bien me gusta soñar, digo, bueno, pará, pero ¿cuál es la realidad? Y mi realidad actual es que como actor estoy laburando, bueno, vengo de 2 laburos muy importantes el año pasado en el Teatro Colón y con directores muy, muy prestigiosos. Este año ensayando obras nuevas para lo que se viene. Estoy ensayando una obra que se llama Hipermnesia con Diego Croci. Me acaban de convocar para la nueva edición de Teatro por la Identidad que se lanza este año ahora en octubre y noviembre. Y estamos ahí ya casi confirmados para la nueva edición de Microteatros, que es un proyecto nuevo que se está llevando a cabo en Buenos Aires, que fue muy efectivo en diferentes ciudades del mundo y que ahora se está poniendo en juego aquí en la ciudad de Buenos Aires. Descubriendo en ese sentido nuevas vertientes desde el lado del actor. Desde el lado de la locución, poniéndole voces a marcas, a cosas constantemente, en lo que se puede, en lo que surge. Y también tengo un lado docente, pedagógico. Soy profesor, estoy a cargo de la cátedra de interpretación y oratoria en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en el ISAR, que
que es un gran prestigio tener ese espacio allí. Y esa es mi actualidad, de alguna manera u otra. También, es verdad, incursiono en coacheos y trainings, media trainings. Hago algunos viajes que me estoy dando el lujo para ir a capacitar empresas y personas en temas de interpretación, oratoria y presentaciones efectivas. Pero a lo que voy, ¿cuáles son las expectativas a futuro? Y como te decía al principio, seguir manteniendo el premio, seguir laburando de esto maravilloso que es la palabra y la herramienta de la palabra para dar valor agregado. Sí, no vender la Ferrari. Seguir arriba de la Ferrari. Seguir arriba de la Ferrari, muy bien. Quedó el concepto. Es una buena analogía. Es una buena analogía, sí, intentando mantenerse arriba de la Ferrari sin venderla y por supuesto tratando de abrir puertas con estas tres vertientes, tanto el actor, el locutor y el profesor. Claro, en definitiva tu carrera profesional converge en un montón de cosas. Sí, yo no sé, mirá qué interesante. La palabra carrera me genera apuro. Yo no sé si es una carrera, tampoco sé si es un camino, ¿no? Me hago camino al andar, como decía el nano. Sí. Para mí no tenía razón. Para mí es un peregrinaje. ¿Por qué? Porque si vos te haces camino al andar, ¿ok? Te haces camino al andar, no sabes para dónde vas. En cambio, cuando peregrinás, cuando vas a Luján, sabes que tenés un objetivo, llegar a Luján. Y lo mío es un peregrinar. Un peregrinar, pero sin camino sería una cosa así. No, un peregrinar determinando y tomando decisiones de cuáles son esos caminos que tienen relación a esos objetivos del peregrinar. Entonces dije, bueno, como actor, este es mi objetivo. Como locutor, este es mi objetivo. Como profesor, este es mi objetivo. Y hacia allá voy pasito a pasito. Así que, ¿sabes lo que creo? Que si vos no tenés bien en claro a dónde vas, no podés construir nada. Para mí esa es una premisa básica. Una base fundamental. Si no tenés idea de lo que querés, el otro no lo va a saber. Porque de alguna manera, y más nosotros que nos dedicamos a la palabra, somos como magos. ¿Qué significa esto? Si vos decís que en tu mano derecha va a aparecer la paloma blanca, por más que la tengas en tu mano izquierda, nadie la va a ver, porque el mundo va a ver donde vos veas. Entonces es importante que vos sepas dónde ves para que la magia ocurra. Entonces, yo constantemente busco tener conciencia y no perderme en términos de peregrinar. Bien. Varios títulos dejaste en estas reflexiones. Y quiero empezar por uno, por favor, que es el Teatro Colón. Una meta, como vos decías, que muchos tienen sí, a la distancia y que vos lograste llegar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdos atesorás de ese escenario? Mira, te voy a ser netamente sincero. El Colón fue un accidente para mí. Yo nunca tuve como objetivo ir al Colón. Jamás estuvo en mi mente, en mi psiquis, la idea de poder pisar ese escenario, mucho menos trabajar en él. Pero volviendo a lo que decía previo, ¿no? Cuando vos tenés un objetivo claro y sabés hacia dónde vas, el camino aparece, ¿ok? Y el camino que apareció fue este Teatro Colón. Yo me estaba yendo de viaje a Córdoba y para ponerlo, porque tampoco es caído del cielo esto, yo persigo mucho a los directores. Persigo y toco muchas puertas. Me pongo un horario específico como si fuese un empleado de cualquier empresa y de tal hora a tal hora voy a poner ese granito de arena en esos objetivos que tienen que ver con lo que yo quiero. Y durante más de 5 años yo le toqué la puerta a varios directores. Uno de ellos, que nunca me había abierto la puerta hasta ese momento, ante un proyecto se acordó de que había un tipo alto que tenía buena voz y presencia y lo mandó a llamar a través de su asistente. Y ese asistente me llama y me dice, hola, sí, Hermes, ¿cómo estás? Tenemos acá tu material que de hace 2 años atrás y demás. Y queríamos invitarte a un casting que vamos a llevar a cabo en Buenos Aires el 9 de diciembre del 2015, bla, 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 bla. Digo, discúlpame, pero era 7 de diciembre. Yo estoy en Córdoba.
¿no habrá otra posibilidad de hacerlo en otro momento? Bueno, está bien, quédate tranquilo, será en otra oportunidad. No. En 2 días estoy ahí. Tampoco estás lejos. Tal cual, agarré el bolso, me olvidé de las vacaciones, volví a Buenos Aires, bajé del bolso, en retiro, llegué hasta la dirección que me dieron, ¿dónde era? En el Teatro Colón. Llego... De la Sierra al Colón De directo. la Sierra al Colón directo. Llego y, por supuesto, cuando vas a una audición tenés que llevar material, fotos, y yo no tenía nada de eso. Tenías recuerdos de Tanti, por ejemplo. Tal cual. Entonces llego y digo, disculpame, me llamó el director y suspendí vacaciones para estar acá. Acabo de bajar del micro, por favor, abrime la puerta. No puede ser, no vas a poder entrar. Justo venía el director, miró de lejos, sí, que pase, punto. Un buen augurio. Un buen augurio. Empieza la audición, me paran enfrente de este director, digo mi texto, que había que preparar un texto para hacer la audición, digo 2 o 3 líneas que ya te las tiro, como si fueran sombras de sombras que se alejan las palabras, sumareos errantes. Bueno, gracias. Yo dije, perdón, ¿el siguiente? Yo dije, no, estoy al horno. ¿Para qué te traje? Diría. Suspendí todo. ¿Por qué no dije otra cosa? No, suspendí todo para venir a este casting acá, pero yo no aprendí nada, pero no aprendo más. Y el tipo se quedó conmigo, me eligió, me dio un protagónico en su ópera, que abría la temporada 2016 en Beatriz Cenci, donde me convirtieron en una bestia, era la bestia del Colón. Así es mi apodo en el teatro, para la gente que labura en el Teatro Colón. Un gran abrazo y saludos si están escuchando. Soy la bestia del Colón y fue increíble. Yo no me olvido más pisar ese escenario y registrar el teatro completamente lleno, repleto, registrando que no solo era uno de los momentos más importantes de mi vida, porque es uno de los teatros más grandes del mundo. El registro que yo tengo en el cuerpo y lo que yo pensaba después de esa experiencia es que nunca más, por más de que labure en teatro, iba a sentir esa sensación de un teatro lleno de esa magnitud frente a mí. Y todavía lo estoy tratando de superar. Claro. Pero así fue. Ese gran director ahora es el director del Teatro Cervantes, Alejandro Tantanian, una persona que aprecio y quiero mucho y que le agradezco enormemente que me haya dado esta posibilidad. Y hablando de director, ya te traslado al escenario, sí, ahí arriba. Sí. Vamos a interactuar. Por favor. Yo soy el director tuyo. ¿Con qué director te llevas mejor? ¿Qué te tiene que decir? Con el que tiene las cosas claras. Digo, yo quiero esto, necesito esto y vamos por acá. Pero el tipo viene, te da el guión, después podemos hablar del guionista también. Te da el guión y te dice, bueno, léelo, actuarlo como quieras. ¿Con ese te sentís mejor o te sentís mejor quizás con el que está al lado tuyo? Mira, yo te voy a decir una realidad. Yo agradezco a Emma que diga que Carrera era maravillosa y demás, pero yo estoy en un lugar, al igual que varios, donde no me puedo hacer el exquisito. Entonces, tanto el director que tiene las cosas claras y me dice lo que tengo que hacer, como el que no, yo siempre doy gracias. Entonces, digo, trato de acoplarme a la realidad que tengo frente a mí. Y ante eso voy. Hoy, por ejemplo, estoy en estos 3 proyectos, 2 muy importantes, con directores muy prestigiosos, que tienen las cosas muy claras, y otros que no tanto, entonces tengo que proponer más yo. Y los 3 trato de poner la misma energía, porque no me puedo hacer el exquisito, ni tampoco debería si tuviera con qué. Entonces... No, seguro, pero hay una cuestión quizás que te sentís más cómodo con uno que con otro no. Por la forma y a mí me genera más comodidad el que tiene las cosas claras. Y el que no me genera más posibilidades creativas, porque me da la posibilidad de interactuar, de proponer. Pero eso es más jodido también, porque cuando vos tenés más libertad creativa, vos proponés y el otro quizá te dice que no, entonces tenés que ir por otro lado, claro, y es más laburo. Sí. En cambio, cuando el que tiene las cosas claras te dice por dónde hay que ir, y vas por ahí y punto. Para mí, este mundo, como te dije al principio, la actuación y los actores son un engranaje de algo más grande. Donde hay guionistas, donde hay directores, donde hay asistentes, vestuaristas. Hay todo un mundo detrás de tanto del teatro como de las artes audiovisuales y demás. Llámese cine, televisión, como sea. Entonces,
dentro del engranaje de la actuación estás constantemente condicionado y en función de todas esas patas. Para mí una pata principal es el texto, son los guionistas. Y si hay un buen texto, está hecho prácticamente el 50% del laburo. Uno agradece cuando tiene buenos guiones, buenas dramaturgias. Por eso la importancia para un actor de laburar clásicos, Shakespeare, Molière, Tennessee Williams, que son los textos que se estudian en las escuelas de teatro. La piedra fundamental. Para que vos puedas entender la importancia de que por algo esos textos están escritos y los vemos constantemente en todas las series que más nos atrapan en Netflix, en nuestra televisión nacional. Lo que realmente atrapa son esas historias que son reversiones de los clásicos que nos han nutrido a lo largo de los tiempos. Shakespeare, Molière, Tennessee Williams, etc. Cuando digo carrera maravillosa, quiero resumir en esas dos palabras algo que motiva a la juventud, Sí, que es perseguir sus sueños y tener claros sus objetivos, que es algo que vos lograste y transmitís en la pasión que le pones a cada una de las ideas que comunicás. Y eso es lo que me parece maravilloso, fortalecer a través de experiencias como la tuya la identidad de los varelenses que seguramente te toman como guía de alguien cercano que caminó las mismas calles y que desde el taller de bobinados de su viejo pudo lograr pisar el Teatro Colón. Y eso es lo que me parece increíble. Aprovechando que menciono la identidad, estás convocado para esta nueva temporada de una puesta en escena que me parece grandiosa, porque justamente reivindica valores importantes del ser nacional. ¿Cómo tomás vos esa convocatoria? Mira, me llamó Eugenia Levin, que Eugenia Levin es una de las directoras de casting más importantes del cine nacional y de nuestra cultura. Armó el elenco de Tango Feroz, La Historia Oficial. Me llamó por teléfono hace 4 días. Me dice: Hermes, me gustaría convocarte para que seas el maestro de ceremonias de la Feria Mágica y Misteriosa de la nueva edición de Teatro por la Identidad, que se va a hacer en el Centro Cultural Recoleta, octubre-noviembre. ¿Y yo qué crees que le diga, Eugenia? ¡Oh, por supuesto, Eugenia! Eugenia Levin, fíjate qué interesante que estábamos hablando, se formó en la Escuela de Teatro de Buenos Aires con Roberto Cezanne, que fue mi maestro aquí en la Casa de Cultura de Florencio Varela. Yo me enteré mucho después que Roberto había estudiado en la Escuela de Teatro de Buenos Aires también, y tuvimos el mismo maestro. Un gran privilegio, un gran honor. La verdad que en esos me cuesta mucho ante ese tipo de proyectos disfrutarlo a pleno, porque digo, esto no es moco de pavo. Acá es importante, sigue siendo actuación, hay que jugar, hay que ponerle el cuerpo, pero del otro lado tenés personas que se identifican con ese tipo de temáticas. A mí me pasó, esta es la segunda vez que voy a hacer Teatro por la Identidad. La primera vez, mi personaje ronda en un tipo bastante siniestro que cautiva a diferentes seres y con ellos hace una feria mágica y misteriosa. Entonces lo somete. Y ante una intervención que yo hago con una de las actrices, con una de los seres, se me acerca un espectador y me dice que me iba a hacer cosas, que me iba a pagar con la misma moneda con la cual yo le estaba pagando a la actriz en una representación teatral. Y en ese momento yo quedé como en shock, porque el tipo me estaba hablando en serio, o sea, me quería matar. Y yo dije: miércoles, no es moco de pavo esto. No, me acerqué a ese mundo a través de ese proyecto como nunca antes. Yo realmente no estaba muy interiorizado en la temática y después de esa experiencia y haber transitado ese proyecto, conocí un poco más la historia de todo esto, que realmente me conmovió y me cautiva hasta el día de hoy. Para mí va a ser un honor volver a hacerlo, con más peso que la primera vez, por supuesto, con más responsabilidad
y con más disfrute y goce, porque esto me pude sacar de mi mente. Hacer roles, esto lo decían también mis grandes maestros. Cuando vos tenés que hacer un rol de alguien malo, para poner un título, como Marlon Brando hace del Padrino, que no es nada bueno, lo mejor que uno puede hacer como intérprete es defender su rol y su personaje. Si vos no podés hacer eso, no lo podés interpretar. Entonces, de alguna manera u otra, en esta nueva edición, donde me va a tocar hacer ese rol nuevamente, vamos a buscar defenderlo desde un punto de vista que pueda reflejar mejor lo que fue históricamente ese tipo de roles en la historia de nuestro país. Hermes, un placer tenerte y disfrutamos nosotros, e imagino que los oyentes también, de conocerte y a través de tu voz revivir toda esa experiencia que adquiriste y que transmitís. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por la generosidad de tomarte este viernes para charlar con nosotros. Para mí es un honor, Emma, contarle a los oyentes. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hablas de la infancia. Así que un honor ya vernos con un poquito más de canas de la última vez que nos vimos. Y estar aquí, que me hayan invitado. El honor es mío. Te quiero invitar otra vez para que vuelvas. Por favor, cuando hagamos algo. Vamos a hacer radioteatro con el Por favor, cuando quieras. Si podemos llegar a fin de año sería un golazo, pero no te quiero poner esa. Tal cual. Te vamos a invitar. Yo me acerqué por primera vez al radioteatro con Nora Masi, que es la directora de Las Dos Carátulas. Las Dos Carátulas, el programa radial más antiguo de la historia de la radiofonía argentina, que aún sigue vigente en Radio Nacional, que le da laburo a muchos actores y de donde nacieron muchísimos. Hace poco una entrevista lo escuchaba a Ricardo Darín, que rememoraba sus épocas cuando tenía 8 años, laburando con Norma Leandro, Alfredo Alcón y tantos otros grosos de nuestra cultura ya nacional. Yo tuve la suerte de ser relator en algunos radioteatros de estos maravillosos actores y Nora Masi. Sí, es un mundo maravilloso, así que cuando quieran, por favor, lo llevamos a cabo. Olvídate. Quédate bien tranquilo. ¿Querés dejar alguna dirección de email, de Facebook, de Instagram? Mira, email no me gustaría mandar para que no me puteen. Así que para Facebook y demás, bueno, me encuentran en las redes a través de Hermes Molaro, así que estamos incursionando un poco en ese mundo de redes sociales. Creo que estoy en Facebook, en Instagram, no tengo Twitter, debería abrirme uno. Y en breve se viene una página web para empezar a mostrar un poco más todo lo que hemos hecho hasta ahora. Escuchamos y disfrutamos a Hermes Molaro y ahora continuamos musicalizando esta noche maravillosa en Florencio Varela a través de la radio municipal. Acá estamos, vamos a mostrar, bueno, no creo que no salió en ningún momento. Acá está el señor Emma que nos estaba entrevistando. Muchas gracias. No, por favor. Así que un placer. Acá también con el operador. Gustavo Cristal, que nos escucha, pero bueno. Salude, la carita. No me pongas acá. Acá está. Y acá también, más en primer plano. Gracias. Señor conductor, muchísimas gracias. Y bueno, un placer siempre volver a casa. Y qué linda casa, está todo. Qué linda casa, nueva. Está nueva. Estrenada. Estamos estrenando. Totalmente nueva y estrenada. Bueno, gracias.